tarde tenemos mesa de análisis con excelentes periodistas, buenos amigos periodistas, y le damos la bienvenida a Mauricio Zapata. Muy buenos días. Hola Claudia, ¿cómo te va? Muy buenos días a la mesa. Gracias por acompañarnos. Rogelio Rodríguez, buen día. Buen día, Claudia, buen día al auditorio, buen día a mis compañeros. Y por supuesto también nos acompaña Marco Antonio Vázquez. Marco, muy buenos días. Hola Claudia, buen día Mauricio, Rogelio, buen día como siempre al auditorio. Gracias por acompañarnos y bueno, pues el tema que hoy ponemos sobre la mesa es el tema de la operación Mochila. Tras un hecho violento en una escuela, pues de nueva cuenta, sobre la mesa, sobre el escenario, la operación Mochila como estrategia política, social, mediática, va. Pero ¿qué estamos haciendo también nosotros como padres de familia? Es el tema que hoy ponemos sobre la mesa. Iniciamos contigo, ¿te parece, Mauricio? Claro, un tema bastante complejo, en lo que pues se le puede echar la culpa a muchas cosas. No estoy de acuerdo tanto en lo de los videojuegos. Yo creo que desde que se inventaron los videojuegos, ese tipo de herramientas siempre han sido de alguna manera agresivas, ¿no? De matar algo, ya sean naves espaciales o muñequitos o pelearse. Entonces no creo que influya tanto un videojuego en una situación así. Son muchísimas cuestiones que vienen desde la casa, desde problemas familiares, desde que no se atiende bien a los hijos o no se les pone atención, en donde a veces los papás tenemos otras prioridades como el trabajo, como pues nuestra vida social quizás, nuestra vida personal y descuidamos un poco a los hijos y de alguna manera pues son llamadas de atención donde piden precisamente atención. Operación Mochila en las escuelas, pues bueno, puede suceder. Lo hemos visto aquí, sucede algo en alguna otra entidad, en alguna otra ciudad, y luego las autoridades vamos a implementar Operación Mochila. Hace 2 años quizás, cuando también hubo una tragedia en la ciudad de Monterrey, algo similar, pues bueno, incluso hasta arcos de estos detectores de metales pusieron en algunas escuelas y funcionó 1, 2 meses y después se volvió a quitar, se relajó ese tipo de situaciones y ya no se vuelve a hacer. Sucede otra tragedia y bueno, entonces implementan los operativos. A veces quisiéramos escuchar de las autoridades que digan, no, todo está bajo control, en tal escuela o en tal ciudad o en tal estado no sucede esta situación porque está bajo control, pero no sucede una tragedia, entonces dicen, vamos a implementar operativos para evitar que en las escuelas de tal o cual ciudad suceda lo mismo. Pero insisto, ¿no? Me parece que es un tema que va más allá de una situación de un videojuego. Vemos en la tele series, programas, películas incluso, donde se hace apología a la violencia y no tiene nada que ver con un videojuego. Me parece que se tiene que trabajar mucho en las raíces de esta situación y fomentar y fortalecer mucho los valores, tanto las autoridades como pues, nosotros mismos en nuestras casas. Operación Mochila no es la solución. Rogelio Rodríguez. No, Claudia, bueno, yo en parte sí estoy parcialmente de acuerdo en ese tema, ¿no? Sí ayuda y sí contribuye a mejorar la seguridad de las escuelas. Como medida de prevención. Como medida de prevención, pero creo que la solución de fondo debe estar en otras partes, ¿no? En otro tipo de acciones que van desde la misma casa, desde el mismo hogar, como dice Mauricio, y bueno, en todo lo que es el entorno de los muchachos, porque creo que las escuelas solamente es el punto donde detonan esas conductas que los niños o los menores van gestando a lo largo de su crecimiento, ¿no? Entonces, creo que el punto crítico debe estar en el hogar mismo. O sea, uno como padre de familia es el que debe estar más al pendiente de sus hijos, pero no lo estamos haciendo. Por lo que sea, por irresponsabilidad, porque nos distrae el trabajo, nos distraen otras cuestiones personales, pero creo que hemos relajado esa tradición o esa costumbre de nuestros padres, nuestras otras generaciones, donde se le ponía más atención a los niños, se les inculcaba más valores, más responsabilidades, y bueno, entonces todo esto ha venido a detonar este tipo de conductas. Entonces yo creo que debemos ir más allá, ¿no? O sea, yo también soy un partidario de que hay que trabajar en la educación emocional de los muchachos, de los niños, y creo que desde la escuela misma, en los planes de estudio deben estar incorporados ya algunas materias que tengan que ver con esto, con la educación emocional. Yo soy un creyente de la educación emocional porque
es una buena herramienta que te ayuda como persona desde pequeño a ir moldeando pues una mentalidad, una forma de ver la vida diferente, con más, a controlar sobre todo emociones negativas como la ira, como, no sé, el miedo, la preocupación, que bueno, que finalmente son a veces lo que viene a detonar en ese tipo de hechos como los que vimos en Torreón, ¿no? Y bueno, entonces tiene que ser un trabajo coordinado entre autoridades y maestros para que esto no vuelva a suceder. Y el problema con nosotros como sociedad es que somos una sociedad muy reactiva. O sea, cuando ocurre el incidente o el hecho en sí, reaccionamos con miedo, con preocupación, tratamos de repartir culpas a todo el mundo. Pero pasan los días y me atrevo a decir una semana, 2 semanas y viene otro hecho que atrae la atención y se olvida lo que ocurrió. Digo, esto lo hemos visto a lo largo de muchos años. Entonces somos reactivos como sociedad y somos reactivos momentáneamente, porque el paso de los días nos hace olvidar la tragedia y bueno, se relaja o se olvida lo que se programó. Entonces no hay una continuidad de ese tipo de situaciones. Marco Antonio Vázquez. Bueno, definitivamente estoy a favor de la Operación Mochila como medida de prevención, pero no es tocar el meollo del asunto, no es ver el origen del problema. Luego nos da por ver este tipo de eventos y empiezan con que la disfunción, las familias disfuncionales, empiezan con los videojuegos, empiezan con los corridos, con las músicas que se escucha, a buscar culpables. Y la verdad es que todos estamos mal. El sistema educativo ya demostró su fracaso en muchos aspectos. El sistema educativo mostró su fracaso ya en la calidad educativa, lo vemos en mediciones a nivel internacional. México no pasa de ser el penúltimo o casi el último en mediciones, y contra países que tú dices están más pobres que nosotros y viven tragedias peores que las de nosotros. Eso por decir algo. Los maestros no se están ocupando de los alumnos. No hay maestros que tengan mucha autoridad. Existen buenos maestros con vocación y dados a su tarea de educar y de hablar con los padres de familia, pero la gran mayoría está optando por lo que de manera inteligente para ellos, conservar su chamba y seguir ahí, porque aparte las nuevas reglas les impiden hasta llamarle la atención a un niño porque lo puede traumar. Entonces, el sistema educativo está mal. Y lo peor es que no se está haciendo investigación de fondo. El gobierno federal está recortando recursos para la investigación, está recortando escuelas de tiempo completo, está recortando todo lo que pueda recortar y que es lo que pudiera prevenir o llevar a los niños a ser felices en su edad adulta. Otra cosa más, los padres de familia no quieren aceptar sus culpas también, su forma de su participación en este tipo de hechos. No es cierto que un niño que tiene que se le murió la mamá ya tiene que ser malo, que se le murió el papá ya tiene que ser malo, o que es muy pobre tiene que ser malo, o que es educado por sus abuelitos tiene que ser malo. O sea, eso no es verdad. Ni la pobreza, ni ninguno de estos fenómenos se está observando en ese tipo de cosas. La tragedia de Monterrey, un colegio privado de los que se supone con hijos o niños educándose con buena nivel de vida. El colegio de Torreón era supuestamente uno de los mejores que estaban en esa zona también de paga, también privado. O sea, no tiene nada que ver todos esos fenómenos. Lo que sí tiene que ver es que no se está haciendo investigación ni en el área de la familia ni en el área educativa. Mira, yo te invito a que vayas a cualquier casa de tus familiares, amigos y hoy le preguntan a los niños, ¿qué quieres de almorzar? ¿Vas a querer que te haga de almorzar esto? ¿Te lo preparo así o te lo hago así? O sea, ya ni siquiera tiene el papá autoridad en esas cosas. Llegan los niños a las casas de los vecinos o llegas tú a su casa y si le dices, hola, le extiendes la mano, y si el niño no te extiende la mano, hay papás que dicen, no, es su libertad de saludarte, no saludarte, de darte un beso, no darte un beso, como si la educación fuera un tema de, ¿cómo te diré? De que el niño ya la pudiera formar desde bebé. O desde que está en edad corta. O sea, realmente estamos muy mal, los padres de familia, y está peor el sistema educativo. No hay autoridad ni en un lugar ni en otro. Obviamente, si tú preguntas, te centras el tema en la Operación Mochila, pues sí, vas a prevenir. Se agarran como si fueran modas. En México somos novedosos. 1 mes, 2 meses, y al cabo de los meses, o de 1 año, o de 2 años, o de 3 años, como ocurrió ahora, va a suceder nuevamente esto. Esto es común en Estados Unidos, en otros países donde son violentos por necesidad o por obligación o por
o por antonomasia, no lo sé, pero no es común en México. En México lo que está sucediendo es que los padres de familia, los maestros están perdiendo autoridad sobre los niños y que aparte de eso no nos han enseñado a recuperar esa autoridad. O sea, sí nos dicen, ¿sabes qué? Si tú golpeas a un niño, si tú lo regañas en la calle, te vamos a meter al DIF y te vamos a quitar a tu hijo. O vamos a ver cómo procedemos para actuar en tu contra. A un maestro le dicen, si tú regañas a un niño, te vamos a correr o te vamos a sacar del salón de clases. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues, y no nos dicen cómo sustituir eso. Cuando en las escuelas hace 20, 30 años, checa la edad de los delincuentes de hoy. Menos de 20, menos de 25 años. ¿Por qué sucede eso? Porque hace 25 años, 20, 25 años se prohibió a los maestros los regaños, los jalones de fatiga. Yo no digo que regresemos a eso. Yo lo que digo es que nunca se les dijo cómo sustituir ese tipo de acciones para controlar un salón de clases. Y jamás se hizo algo para que los salones de clases no tuvieran 40, 50 alumnos, en lugar de tener los 15, 20, y que un maestro estuviera atento a casi todos. Que están haciendo que es el crecimiento poblacional. Pues sí es el crecimiento poblacional, pero tú tienes que ver acciones, o tienes que hacer acciones, o tienes que invertirle en la educación, que es la base de toda sociedad. Insisto, si el sistema educativo no mejora, si no se hace algo para decirle a los padres cómo corregir lo que no quieren que se haga del maltrato o la llamada de atención, yo le llamo correctivos disciplinarios, que se tienen que aplicar porque se tienen que aplicar. Si no se hace ese tipo de cosas, en 10 años vamos a estar peor que hoy, o antes. Y no es que uno sea fatalista, es lo que estamos viendo. Hace 20 años hace 20, 25 años se le quitó la autoridad al maestro, y hace 25 años se perdió todo el sistema educativo. Te digo, o sea, checa lo que está pasando con la delincuencia. Son menores de 20, 25 años. ¿Por qué? Porque nunca han tenido control de nada, porque el papá le pregunta, o la mamá le pregunta, ¿qué quieres de almorzar? ¿Te vas a bañar con agua caliente, media caliente o casi caliente? O sea, ya ni siquiera tienes la objetividad de formar a tu hijo en que se ganen las cosas. Eso es mi punto de vista. Obviamente hay psicólogos y los conozco, que dicen, es que cómo vas a permitirle o cómo vas a inhibirle su desarrollo de la libre personalidad. O sea, y hay adultos que dicen que hay que usar marihuana, pues que al fin y al cabo pues es tu libertad. O sea, hay muchas cosas que tenemos que corregir. Insisto, nada está basado en estudios. Lo que yo te digo es mera percepción. Lo que yo te digo es lo que vemos en la sociedad. Porque no hay estudios concretos en cómo tenemos que desarrollarnos como sociedad y hacia dónde tendríamos que ir y de qué forma tendríamos que ir para que todo esto se vaya eliminando. Y situaciones que ya se esperaban, porque decían desde hace tiempo que si se seguían estos patrones, vayan a terminar en ese tipo de situaciones, Mauricio. Sí, yo también. ¿Es necesario reformar el sistema? Sí, yo creo que sí. Hace unos 2 o 3 años, la entonces bancada del Partido Nueva Alianza en el Congreso del Estado ingresó una iniciativa que a final de cuentas se quedó ahí atorada para devolverle esa autoridad a los maestros. Sí. Coincido con Marco en el sentido de que desde hace mucho se le quitó esa autoridad a los maestros, tienen prohibido llamarle la atención a los alumnos. Yo recuerdo en mi época de estudiante, que es entre los 80s y los 90s, las sanciones que nos daban los maestros, pues bueno, de alguna manera nos obligaban a ser disciplinados, a lo mejor en algunos momentos exagerado, ¿no? El reglazo, todo eso, pero una sanción, en alguna ocasión a mí me sancionaron lavando los baños o encalando los arbolitos, pero ahora no pueden castigar a un alumno porque entonces los padres de familia, ahí volvemos a ese asunto que también creo que tenemos bastante responsabilidad en esto, sancionan al alumno y vamos a reclamarle a los maestros, ¿por qué lo sancionaste? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y se le quita esa autoridad. Uno también como padre de familia le hemos dicho a nuestros hijos, nadie tiene derecho a regañarte o llamarte la atención, tú eres libre, ¿no? Lo que comentaba Marco hace un momento, y eso ha relajado la disciplina y eso ha relajado muchas cosas. Tiene que ver también en el sentido de que bueno, los padres de familia hoy en día trabajamos prácticamente todo el día y entonces queremos compensar el tiempo que no estamos con nuestros hijos con relajarles la disciplina y la conducta, y esto ha propiciado que se den este tipo de casos.
Si les parece, nos vamos a la pausa porque ya son las 9:20 y regresamos para seguir hablando de este tema. Volvemos. En H-E-B, encuentra la mejor variedad todos los días. Caprice, shampoo o acondicionador de 750 mililitros, $32.50. Tupac, triple acción de 125 mililitros, $31.90. O bien, llévate 2 higiénicos de 12 o 18 piezas y llévate el tercero gratis. Vigencia al 13 de enero. H-E-B, lo mejor todos los días. Una cosa es salir de fiesta. Otra cosa es salir de urgencias. Una cosa es querer levantarse. Otra cosa es no poder levantarse. Una cosa es que te lata por alguien. Otra cosa es morir por nada. Las drogas te llevan al peor lugar. Hay otro camino. Te ayudamos a encontrarlo. 800-911-2000. Escuchemos primero. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Más de esto en la mesa de análisis, el tema de la operación Mochila, decíamos, es una solución. Decía Marco Antonio Vázquez, Mauricio Zapata, necesario hacer modificaciones al sistema educativo. Rogelio Rodríguez. Sí, claro, definitivamente también hay que hacer una modificación del sistema educativo, pero creo que también el problema en las escuelas es que está influyendo el factor de inseguridad pública en las calles. Conozco maestros o maestras que a veces prefieren no actuar en contra de los alumnos por temor a los padres, y hemos visto situaciones en municipios de la frontera, por ejemplo, donde maestros han sido agredidos por los padres de familia porque hubo pues porque trataron mal al alumno, incluso porque lo reprobaron. Entonces, todas esas situaciones ha llevado a que muchos maestros prefieran pues no denunciar o no actuar o no reprimir las conductas irresponsables o malas conductas de los niños, y todo, bueno, a la larga esto pues va detonando situaciones mucho más graves. Entonces creo que también el miedo que se vive en las calles, la delincuencia que estamos padeciendo en las calles también está influyendo de alguna manera en el sector educativo, insisto, porque los maestros mismos prefieren abstenerse ese tipo de denunciar tipo de situaciones. Yo conozco gente cercana que son maestros incluso que han sido enterados o que de alguna forma se han enterado de hechos que ocurren en los hogares con los niños, porque bueno, a veces cuando los niños llegan a las escuelas ahí le platican a los maestros, a los compañeros, y los maestros se enteran indirectamente de lo que viven los niños en sus hogares, y pues prefieren no llevar las cosas más allá ante una autoridad, e incluso a riesgo de verse involucrados ellos mismos en algún tipo de incumplimiento, porque pues están obligados como maestros a denunciar y no lo hacen, pero prefieren salvaguardar su integridad física a denunciar un hecho. Entonces, ese es otro problema que la autoridad tiene que ir atendiendo, la forma de garantizarle al maestro pues esa autoridad que debe tener frente a los alumnos, es darle más herramientas para que pueda encauzar a los muchachos y pues no sé, o sea, tal vez esta sería una buena oportunidad también para que el gobierno mismo establezca un programa de difusión, de orientación hacia los padres de familia, pues para que no se vuelvan a dar este tipo de hechos como los de Torreón, ¿no? Sin embargo, lo decíamos hace unos instantes, no es la primera ocasión que esto sucede y no ha llevado a las autoridades a enmendar la situación. Sí, porque yo te decía al inicio que somos una sociedad reactiva, o sea, nos asustamos por el momento, o sea, ahorita nos dejamos impresionar por lo que ocurrió, ¿verdad? No es común que un niño de esa edad, de 11 años de edad, entre a un salón de clases o que mate a su maestra y vale a sus compañeros, y bueno, es lógico, ¿no? Que somos seres humanos y nos sensibilizamos frente a eso, pero eso es una sensibilización nada más temporal, de días, y así hemos sido como sociedad, ¿no? Somos reactiva. Sí, los padres hemos perdido también esa autoridad con eso de que queremos ser amigos de nuestros hijos, y entonces se nos suben a los bigotes, a las barbas, a los que tienen, ¿verdad? Y ahí se va relajando, ¿no? Decía mi abuela que más valen 2 nalgadas a tiempo que 3 sufrimientos después. Y mi abuela era de correctivos así, de nalgadas bien dadas, y de alguna manera tenía cierta autoridad.
y respeto hacia ella, ¿no? Mi abuela. Entonces ya uno se portaba bien y trataba o pensaba mejor las cosas. Pero ahora los papás queremos ser amigos de nuestros hijos y en ese proceso, pues bueno, caemos en que perdemos la autoridad y a veces ya no nos hacen caso cuando hay que tomar medidas disciplinarias. Se perdió la disciplina. Marco Antonio Vázquez. Sí, Rogelio tocó un punto importante en su primera participación al hablar de educación emocional. Yo creo que por ahí tenemos que empezar. La escuela tiene que volver a ser lo que era antes, yo insisto. No quiero que regresen los golpes, las jadas de patillas, los coscorrones, los reglazos en la mano volteada. O sea, nada más dile al maestro qué es lo que tiene que hacer para sustituir eso, para cómo puede controlar a un grupo y cómo le vas a ayudar tú para que no tenga grupos tan amplios que son imposibles controlar. O sea, eso es lo que tenemos que regresar. En las casas los papás se tienen que enterar que quien manda es el padre de familia, que quien educa es el padre de familia, nada de que si no quieres saludar o saludas o no saludas es porque él lo decidió. O sea, ya es tiempo de que tomemos también responsabilidad y definitivamente, yo insisto, lo que tenemos que evitar ya en el futuro es actuar conforme a ocurrencias. Yo no coincido yo creo que ningún educador, a lo mejor, ojalá y me desmienta alguien por el teléfono, no creo que un sistema educativo se construya de un día para otro, que en menos de un ciclo escolar digas, la nueva escuela mexicana ha nacido y en la cuarta transformación la va a hacer así. O sea, yo no creo. Si no hay investigación, si no hay trabajo de fondo, si no hay trabajo serio, este sistema educativo se nos va a seguir cayendo y con ello la violencia va a seguir tema de todos los días. Sí, nos exhiben todos los días violencia y es lógico o es casi normal que ocurran este tipo de tragedias porque no sabemos evitarlas desde su origen, desde la escuela y desde la familia. Nos comenta Felipe Gallardo, si me permiten les voy a dar lectura. Dice en su comentario a través del número de WhatsApp de ORT Noticias, dice que el problema son los salarios bajos. Dice, el problema de los niños es que desde hace mucho tiempo en México se pagan salarios demasiado bajos y tienen que trabajar los dos, papá y mamá, y de esa manera se desatienden a los hijos. Nosotros fuimos 10, 11 hermanos. Mi papá era un burócrata federal. Para mantener a 11 hijos, o sea, no las carencias, no la pobreza, no los problemas de este tipo son el origen. Entonces tendríamos que decir que todos los pobres son delincuentes o tienden a robar o sea, eso no va por ahí. Hoy el que trabaja en los dos padres no tiene que ver tanto con las carencias, sino con un desarrollo profesional y personal. Hay muchos casos que, o sea, trabajan porque estudiaron una carrera y porque quieren ejercer, no precisamente porque tengan la necesidad económica de hacerlo. Yo voy en el sentido de que no hay autoridad en las casas y eso es lo que ha propiciado de alguna manera este tipo de situaciones. Reitero el sentido de que antes sí, nosotros, bueno, más bien los padres de familia sí permitían y le daban esa autoridad al maestro de poderle llamar la atención a los alumnos cuando se portaban mal, de permitirles un castigo. Cierto, a lo mejor algunos eran muy fuertes, ¿no? El coscorrón, el reglazo, pero poco a poco se fue relajando eso y bueno, ahí están las consecuencias. El que le permitan a un maestro llamarle la atención a un alumno y sancionarlo, me parece que debe ser parte del camino y regresar esa autoridad. El gran problema de México se dice que es la corrupción, pero yo creo que es la impunidad. Más que la corrupción es la impunidad. Si no se sanciona, entonces se relaja esa disciplina y entonces todo el mundo empieza a... Pues total... insulto al maestro, total, no me dice nada. Rompo un vidrio en la escuela o hago una travesura, quemo, pintarrajeo, no hago la tarea, total, no me dice nada. Entonces, la medida de que se le llame la atención y se le sancione, en este caso a los alumnos por cometer una falta, pues bueno, entonces poco a poco se va a ir endureciendo esa disciplina y uno también se va, pues de alguna manera disciplinando, ¿no? Y mejorando su conducta. Decía Felipe Gallardo que el problema es que de papá y mamá trabajan, pero también de pronto uno de ellos está en casa y no es exactamente, no le dedicas esa calidad, puedes dedicarle cantidad de tiempo, pero no la calidad que requiere. Claro. Estar en casa, pero si estás con el teléfono móvil ocupado en otras
cuestiones, pues no es la calidad la que le estás brindando a tu hijo. Sí, sí, claro. Yo quiero insistir en este tema. Que yo creo que tenemos que empezar como ciudadanos en el mismo hogar, ¿no? O sea, la responsabilidad primera debe estar en la casa, ¿no? De nosotros como padres con nuestros hijos. Y sí, bueno, hay una responsabilidad también del mismo gobierno, las autoridades educativas, pero quienes debemos asumir dar el primer paso somos los padres de familia, ¿no? Somos el que tenemos el contacto directo con los hijos, somos los que los conocemos, completamente, y sabemos dónde están las fallas y dónde están los aciertos de ellos, pero creo que si queremos cambiar algo y queremos evitar que este tipo de tragedias se repitan, tiene que ser en el hogar donde... Los maestros, la formación académica, en nosotros, y las redes sociales de alguna manera pueden influir también en algunos. Hemos visto los famosos retos que hacen, pero también se deriva de una falta de atención. Pero los papás, ¿dónde estás para cuidar precisamente a tus Pero hijos? a lo mejor dice, yo sí checo las redes sociales de mi hijo, pero a veces los hijos son... y tienen otra cuenta en la que tienen bloqueados a los papás, y ahí es donde... interactúan, donde hacen sus retos, esos videojuegos de alguna manera los que se hacen en línea y que también fomentan esos retos, pues de alguna manera también influyen, pero es la falta de atención también de los padres y ir un paso adelante de ellos para evitar precisamente esas dobles cuentas y que no sepamos con quién interactúan. Pero tenemos que reconocer, ¿no?, que también está en nosotros como padres de familia y no esperar tragedias como estas para sensibilizarnos como sociedad y como padres de familia. Sí. La realidad más grande, yo creo que esta sociedad está enferma de tanta violencia que se le inyecta, y lo peor es que el gobierno y el gobierno sobre todo, que es el que tiene capacidad y presupuestos, no quiere diagnosticarla, no quiere hacer investigación, no quiere hacer la tarea como debe de ser. Quizá porque le convenga, quizá porque una sociedad que no está educada, que vive con los problemas diarios, no se preocupe por cómo gastan y cómo ejercen los presupuestos los gobiernos. Quizá es conveniencia de los políticos, pero también los estudiosos tienen que participar más y ser más activos en esta sociedad. Los pudientes, los que tienen capacidad de eso, tienen que entender que una sociedad enferma no solamente se dañan los que están mal, también un día le van a afectar a sus hijos, a su familia. ¿Por qué? Porque todo eso está creciendo muy, muy, muy rápido. Gracias, Marco Antonio Vázquez. Gracias, Claudia, Rogelio, gracias, Mauricio, como siempre, gracias al auditorio. Gracias, Rogelio Rodríguez. Gracias, Claudia, gracias al auditorio, gracias a mis compañeros. Gracias, Mauricio Zapata. En 5 palabras, hay que poner más atención. Gracias, Mauricio Zapata. Gracias también a usted por acompañarnos, por sintonizarnos. Ya nos vamos. Gracias a nombre del equipo de Orete Noticias y, por supuesto, gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.